Hola, muy buenas, ¿cómo están amigos y amigas televidentes de su canal de Noticias de Nicaragua? Estamos aquí en su programa conversando con María Elsa Suárez. Bueno, uno de los temas más importantes donde está centrada la atención mundial es la guerra Ucrania-Rusia, involucrados Estados Unidos y toda Europa. Pero ¿cómo afecta este conflicto bélico en la Estación Espacial ISS? Vamos a estar abordando el tema con el ingeniero David Castillo Pacheco, astrónomo. Muchas gracias, ingeniero, por estar aquí con nosotros hablando de este importante tema que está afectando o puede afectar a toda la humanidad. Bueno, primeramente un saludo especial a todo el personal que trabaja con María Elsa Suárez y le agradezco que le dé la oportunidad para la educación científica. Y como usted lo mencionaba, prácticamente este conflicto bélico que tenemos en Europa actualmente entre Rusia y Ucrania, donde están involucrados los países europeos, está Estados Unidos, está Canadá y Japón. Este conflicto bélico prácticamente puede llegar y puede afectar, y hay amenazas de parte de Rusia. La agencia espacial rusa, Roscosmos, y su jefe, Dimitrov, planteaba realmente que esta situación, con tantas sanciones que existen desde el punto de vista económico, puede afectar también lo que es la estación internacional. Recordemos que la estación internacional es una estación, por eso se llama la palabra internacional. Internacional porque participan muchos países. Y lastimosamente los países que están en conflicto actualmente son los que integran prácticamente lo que es la IS. Ahora, ¿qué países integran ahí? Hay que definirlo. La IS, la Estación Espacial Internacional, está integrada por la NASA que es Estados Unidos. Está integrada también por Canadá, en este caso de Canadá, que está la CSA, ¿verdad? La Agencia Espacial Canadiense. Está también la JAXA, que es del Japón. Y está también la Agencia Espacial Europea. La europea, en este caso, que es la ESA, que nosotros conocemos, que integran, en la ICI solo integran 10 países, que es colaboración también. Y también tenemos que Rusia, que es el país que actualmente está en conflicto con parte de Europa y en caso de Rusia, la agencia espacial se llama Roscosmos. Ahora, ¿cuál es el conflicto que se puede producir en esta situación? La estación espacial es algo especial. Fue creada en 1998. Actualmente va a cumplir 24 años. Se creó en la fecha de noviembre. En el año 2000 prácticamente se enviaron los primeros astronautas, en el caso de Estados Unidos, cosmonautas, en el caso que son los rusos, y en el caso de los europeos se llaman astronautas también. Entonces, ellos caen aproximadamente 7 personas, en la estación. Actualmente hay 4 de Estados Unidos de la NASA. Hay 2 cosmonautas rusos y hay uno europeo, en este caso de la ESA, que es alemán. Entonces prácticamente, vea qué interesante, ahorita hay un conflicto aquí en la Tierra, ellos están a 400 kilómetros de distancia, pero la estación internacional se creó con fines científicos. Entonces eso es peligroso, ¿por qué? Porque todos estos avances científicos en materia, en este caso de astrobiología, astronomía, tecnología, lo que son el estudio de la microgravedad, estudios médicos, estudios científicos realmente de bacterias y todo eso, esos estudios se estudian prácticamente en la Estación Espacial Internacional. ¿Cuál es el problema que puede haber con este conflicto bélico que ya sabemos que existe entre Ucrania y Rusia y que están involucrados actualmente los países europeos y los que es también Canadá, Estados Unidos y Japón? Y entonces, ¿cuál es el problema? Que puede haber una desintegración. Ahora, lo que es Rusia, a través de su agencia espacial, Roscosmos, quiso dar a entender, en este caso el jefe, que realmente puede existir un peligro. ¿Y cuál es el problema que puede existir? Que si el mayor control, uno de los que tiene el mayor control en la IS, en la Estación Internacional, es Estados Unidos, a través de la NASA. Pero también el Roscosmos, los rusos tienen el control de lo que nosotros conocemos los motores. Él, en otras palabras, es la que impulsa
esta estación. Sí. ¿Cuál es la situación que se puede vecinar? Que si realmente, si hay una separación, en este caso de los motores, que integra la estación espacial, porque es por parte, entonces, ¿cuál es? Ella orbitaría sin forma, sin control, por un lado. Por el otro lado, debido a que no hay nada que la impulse, porque ella, recordemos, está a una distancia a 400 kilómetros de la Tierra. Entonces, ¿A 400? A 400 kilómetros de distancia de la Tierra. ¿400 kilómetros? De la Tierra, 400 kilómetros de distancia. ¿O 400 millones? O algo? No, 400 kilómetros. Casi nada. Sí, pero está más allá de la troposfera. La troposfera, recordemos que solamente tiene 12 kilómetros. ¿Explico? Está la troposfera, está la mesósfera, la ionosfera, la termósfera. Entonces ella orbita alrededor de la Tierra a esa distancia. Sí. Y algo interesante de esto es que si sucede esto, todos los proyectos, todos los fines científicos, todo se acaba, porque la estación internacional se hizo con fines científicos, y algo interesante es la involucración de muchos países. Y estos países, cada quien aportaba un grano de arena. Pero con este conflicto bélico prácticamente sería una destrucción bastante seria. ¿Y cuál es el problema? El problema es que una vez que este proyecto realmente que está programado supuestamente para que la estación se mantenga hasta el 2028, pero tiene un promedio de vida hasta el 2030. O sea, es un proyecto completamente largo, pues, de sacarle provecho en este caso a esta estación espacial. Quiero mencionar también es que los únicos que no están en esa estación internacional son los chinos. Debido a la organización que ellos tienen, los Estados Unidos no permitió que China participara, que se integrara. Pero los chinos tienen también su estación espacial. Entonces, ¿cuál es la situación? En este gran conflicto bélico, Europa, y que actualmente puede ser afectado a la estación internacional, los chinos saldrían beneficiosos. ¿Por qué? Porque ellos tienen su estación espacial, que el 2021 fue lanzada. Y en esta estación espacial están dos cosmonautas rusos. Hay dos cosmonautas rusos, que uno de ellos es el director. Hay 4 de la NASA y uno de la ESA, que es un alemán. La tripulación es de 7 personas. Y si retiran todo lo que es los recursos económicos, ahora, esa es la situación también que nos enfrentemos, porque puede ser con la crisis económica, con los bloqueos que tiene Rusia actualmente, el mantenimiento de mantener esa estación espacial cada uno de los países es completamente, es completamente altísimo. Solo para que tengamos una idea, la estación espacial tuvo un costo de 150 mil millones de dólares. 150 mil millones de dólares, para que tengamos una idea, pues. Y cada país aportó, como yo mencionaba, igual que Canadá, Estados Unidos, Rusia, Japón. ¿Y cuándo se supone que tenían que terminar las investigaciones? Es que las investigaciones siguen, inclusive. Pero esa gente tiene que venir. Fíjese que usted acaba de hacer una pregunta bien interesante. Supuestamente en marzo vienen unos estadounidenses. Pero el problema es que los de la NASA tienen que regresar por cada 6 meses. Sí. Cada 6 meses. Pero ¿cuál es la situación? Que para poderlo trasladar tiene que ser en una nave de Soyuz. Y es ruso. Entonces hay un problema serio ahorita. O sea que en marzo tienen que venir los 4 estadounidenses, los de la NASA, y tienen que transportarse en naves rusas. Es que ese es el conflicto que hay. Entonces, ¿cómo va a estar este conflicto realmente? Si para poder ir a la estación tiene que ser en una nave espacial que se llama Soyuz. Entonces, tienen que ir allá, traerlo, y entonces con este conflicto, si Estados Unidos prácticamente con las cuestiones políticas ahorita, el petróleo y todo eso... Se van a quedar los de la NASA. Bueno, la situación es que cada 6 meses hay un reemplazo, por lo general, de los astronautas, cosmonautas, o en este caso, pero la situación está bastante... Y lo que se está tratando es que este problema bélico que existe actualmente en Europa y que ya prácticamente Estados Unidos está involucrado, en Canadá y Japón, no afecte la estación internacional. Porque este conflicto prácticamente bélico puede afectar la parte científica. Ahora, ellos están allá como hermanos, estos rusos, estos estadounidenses, estos europeos, porque ellos prácticamente...
No, actualmente solamente, ahorita pues hay 7 nada más. Está un 4 alemán, de la NASA, 4 de la NASA, uno de Europa, que es el alemán, el alemán 5 que y, de la ESA, y 2 soviéticos. y 2 soviéticos, o sea, 2 rusos, correcto. 2 cosmonautas rusos. Entonces, aquí yo lo que yo quiero plasmar es que prácticamente todos estos desarrollos científicos, toda esta tecnología, todo esto prácticamente se está dañando por cuestiones bélicas. Y hay algo más que quiero mencionarle. La ESA, que es la Agencia Espacial Europea, y Rusia, la Agencia Espacial Roscosmos, para en septiembre tenían previsto y lo han lo han retardado. Primero era para el 2020 y después para el 2022. Juntos Roscosmos y la ESA de Rusia y lo que es la ESA europea iban a enviar una sonda espacial a Marte para en septiembre. Con esta situación se aplazó el proyecto por el conflicto bélico. Entonces, ¿qué es lo que quiero manifestar? Que esta situación bélica está atrasando todos los proyectos científicos y tecnológicos. Claro. Porque por un lado otros países son afectados económicamente, por otro lado las cuestiones políticas. Entonces, lo que está pasando actualmente en Europa es que hemos visto que actualmente la parte tecnológica, científica y todos los avances que se pueden dar en materia espacial están prácticamente parqueados, podemos decirlo así. Muy importante la información. Entonces, para resumir, en marzo estaban supuestos a venir los cosmonautas, los de la NASA, los astronautas norteamericanos de la NASA, pero es en una nave Soyuz de Rusia, y eso está entonces en veremos. Igualmente el viaje a Marte está cancelado y eso iba a ser entre Europa y Rusia. Es correcto, o sea, entre la ESA y Rusia, y supuestamente iba a ser para en septiembre, pero también está cancelado por esta cuestión. Entonces, lo que quiero manifestar, yo aquí no vengo a plantear la parte política, sino que todas estas cuestiones que están pasando actualmente en Europa, está prácticamente, no hay un desarrollo científico por estos conflictos que hay. Y esa hermandad que existía entre la Estación Internacional, entre tanto América, Europa, Asia, esa hermandad que existía prácticamente, actualmente estamos viendo que es una situación complicada, pues, y esperemos, pues, estamos en decir que esto no llegue más allá, porque existe otra situación, que si la estación espacial deja de funcionar, los motores, puede perder gravedad, y una vez que pierde gravedad, puede caer en cualquiera de estos países. Puede ser Estados Unidos, puede ser Europa, puede ser la India o en los océanos. Pero esa gran inversión, ese gran proyecto, por cuestiones bélicas que actualmente se están dando, y esos avances científicos se están destruyendo. ¿Y quiénes son los beneficiados de todo esto? China, con su Taikon, o sea, la Taikon es la estación espacial de ellos. Entonces, que es un poco pequeña, que es igual que la estación espacial anteriormente, que era la Mir, y la anterior era la Skylab, pero en esta situación, si sigue este conflicto, lo único beneficiado es China continental, que nosotros sabemos que es una potencia. Bueno, muchas gracias, ingeniero David Castillo. Muy importante esta información científica, el impacto que está ocasionando el conflicto bélico de Ucrania, Rusia, donde está involucrado Europa, Estados Unidos, Japón, y Canadá y Japón. Bueno, muchas gracias y continúen con más información.